bendiga. Estamos aquí nuevamente para unirnos a ustedes en sus hogares a través de la red. Queremos dar gracias a Dios por este día domingo 5 de abril en que podemos celebrar nuestro culto dominical. El mensaje de hoy está presidido de la alabanza que está grabada en el video de nuestra hermana Marixa de Ábalos. Y luego de este mensaje también tendremos otros videos de alabanza que ustedes podrán verlos. El mensaje que hoy quiero compartir juntamente con mi esposa amada es: después de esta cuarentena, ¿qué? Esta es una pregunta que podamos despejar en esta mañana. ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena que estamos pasando todo el país y las naciones occidentales y de Europa? Quiero que podamos ir a la escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Este va a ser nuestro texto base, el texto principal, motivo de predicación del día de hoy. Dice así en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, habiendo resucitado de los muertos, se les presentó a los discípulos personalmente. Hubieron muchas ocasiones en que Jesús se les presentó a los discípulos. Ellos al principio no creían que Él había resucitado. Tenemos el caso de Tomás, que dijo: si no viere las huellas de sus manos y no metiere mi mano en su costado y tocare el hueco de su costado, no creeré. Y después de que Él se les apareció de diversas maneras, Él les dio pruebas que Él estaba vivo. Ahí fue cuando los hermanos de Jesús también creyeron en Él, después que Jesús resucitó. Y durante estos 40 días que Jesús estuvo, es interesante, Jesús estuvo 40 días, una cuarentena también con ellos. Y yo considero que también Jesús está con nosotros en nuestros hogares. En medio de toda esta crisis que estamos pasando, el Señor no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Y Él les enseñó a los discípulos, dice, acerca del reino de Dios. Y es vital, Sarita, que nosotros podamos entender la enseñanza del reino de Dios. Amén, así es. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Así también nosotros como pueblo de Dios estamos en un tiempo de cuarentena, mis hermanos, donde el Señor nos quiere hablar y enseñar las riquezas del reino. Como dice la Escritura, ¿verdad? Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto va a venir por añadidura. O sea, muchas veces de pronto en otras ocasiones hemos escuchado este versículo, pero el día de hoy este versículo tiene una connotación grande para nosotros, porque Dios a través de esta cuarentena nos está diciendo que busquemos primeramente su reino, su justicia, porque el resto, hermano, el resto, lo que nosotros necesitamos va a venir por añadidura, siempre y cuando tú pongas en primer lugar las cosas del reino de Dios. Dice acá unas anotaciones que tengo: las muchas distracciones, las muchas ocupaciones nos han hecho
poner en segundo o en tercer plano lo que es la palabra del Señor, buscarle a Dios. Pero ahora tenemos que, por medio de esta cuarentena, un tiempo propicio para que lo busquemos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos a Él. Eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos. O sea, este es un tiempo de preparación. Yo lo entiendo de esa manera, y yo creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, entendemos que este es un tiempo de preparación, hermano. Cada día Dios nos está enseñando a nosotros lo que tenemos que hacer dentro y lo que tenemos que hacer fuera de la cuarentena. Así que, mis queridos hermanos, aprovechemos este tiempo. Continúe, Fernando. Considero en esta mañana que nosotros podamos entender la realidad del reino de Dios. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino se acercó en aquel tiempo por medio del Rey. Jesucristo es el Rey de este reino. Y Él manifestó el reino a través de todos los milagros, a todas las sanidades y todas las maravillas que Dios hizo. Porque en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay maldición, en Dios no hay dolor, en Dios no hay aflicción. Él es nuestro consolador y nuestro sanador. Y ahí manifestó Jesús el reino en medio del pueblo, porque por eso dijo Jesús: el reino de Dios está entre vosotros. Pero luego, cuando Él resucitó, nosotros podemos ver que Él ahí inaugura el reino venidero, porque el reino de Dios es el reino que estuvo presente con Jesús, pero ese reino también que va a venir. Eso fue lo que Jesús le estuvo enseñando los 40 días. 40 días Jesús, después de haber resucitado, Él les enseñó a los discípulos acerca del reino venidero. Y es claro que en esta mañana usted y yo tenemos que entender meridianamente la importancia del reino de Dios que viene. El reino de Dios viene inminentemente. Dios tiene un calendario, estimados hermanos. En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, el calendario es que este primer tiempo, que es de la iglesia, va a concluir. No es que la iglesia va a seguir, va a continuar permanentemente. Va a terminar el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo termina el tiempo de la iglesia? En el rapto. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, como Él lo prometió en Juan capítulo 14. Voy a la casa de mi Padre para preparar una morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que ustedes estén en las moradas de mi Padre. Esa es la nueva Jerusalén, la ciudad eterna que el Señor ha preparado para su pueblo. Entonces ahí terminará la era de la iglesia y vendrá la era del reino de Cristo. Cristo reinará en la tierra. Eso va a ocurrir. Esa es la segunda etapa, el reino presente en la tierra. Y la tercera etapa, que yo diría, la tercera fase del reino, es cuando reine Dios por la eternidad. Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, y Dios reinará por la eternidad. Así que, queridos hermanos, que podamos nosotros entender esta necesidad de conocer el reino, de buscar el reino, de nacer en el reino de Dios. No solamente nosotros debemos de creer que somos miembros de una iglesia. No, Dios quiere que nosotros seamos miembros de su reino. Y miembros de su reino somos cuando nacemos de nuevo. Cuando Dios nos da el cambio del corazón. Y ahora podemos, a través de ese nuevo nacimiento, podemos ver el reino de Dios, podemos ver las maravillas, podemos ver las sanidades, podemos ver los milagros, y podemos entrar en ese reino de Dios, que ese reino de Dios es un reino ahora espiritual en el corazón, donde ahora nosotros decidimos hacer de Jesús nuestro Rey, a quien debemos obediencia completa. Yo creo que, Sarita, esta es nuestra última oportunidad que nos da el Señor para que le busquemos.
Definitivamente, este tiempo de cuarentena es que nuestra fe está siendo probada, su fe está siendo probada. Muchos han estado con aflicciones, muchos han estado experimentando angustias, muchos han estado con sufrimientos, y damos gracias a Dios, y en esta mañana le doy gloria a Dios por aquellos hermanos que estuvieron con coronavirus y Dios los ha sanado. Hemos escuchado el día viernes, en el día de ayuno que tuvimos, testimonios de hermanos que fueron sanados de coronavirus. Bendito sea el Señor, que está mostrando su reino en medio de nosotros. Y Dios está examinando y probando nuestros corazones, queridos hermanos, a través del sufrimiento que estamos experimentando, como el Señor lo hizo con su pueblo, Israel, cuando Él lo llevó por el desierto. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si sabías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Gloria a Dios. Eso quiere hacernos entender Dios en este tiempo, que no solamente son las cosas materiales, no solamente la ropa, la comida, la fiesta, las diversiones. Dios ha parado el calendario del espectáculo. Dios ha parado el calendario de las celebraciones, del ruido, del mundo, del mundanal ruido, del fútbol. Todo se ha detenido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le busquemos. Así es. Amén. Porque Dios, después de este tiempo, nos va a introducir en una nueva era, en la era del reino presente, el reino presente en la tierra. Ahora, es cuando estamos en aflicción, es cuando se revela nuestro verdadero carácter, se evidencia realmente lo que somos. Si somos creyentes o incrédulos, ahora en este tiempo se va a manifestar eso. Si eres obediente o no eres obediente. Si eres cobarde o si eres valiente. Si eres mezquino o eres generoso con los que menos tienen. Si eres impaciente o eres paciente. Dios prueba la mente y prueba el corazón, y Él quiere que tú seas aprobado en medio de toda esta prueba, que tú seas un elegido, que seas un ciudadano del reino de Dios. Sarita. Sí, continuamos. Esta cuarentena realmente para nosotros y para el pueblo del Señor es una nueva oportunidad que Dios nos da para aprender disciplina, mis hermanos. Y es porque Dios nos ha metido en nuestras casas para que nosotros estemos con lo que es más valioso del ser humano, que es la familia. Porque en realidad hemos sido muy indisciplinados. No practicamos las disciplinas espirituales de Dios. Y usted diría, ¿y cuáles son esas disciplinas? O sea, las disciplinas, mis queridos hermanos, es el altar familiar, es el culto familiar, es la responsabilidad que tiene el hombre para dar alimento espiritual a su esposa, a sus hijos. Esa es una disciplina que usted la tiene que hacer, que mi esposo como cabeza del hogar lo tiene que hacer. La oración constante. En la Biblia hay muchos versículos y uno de ellos está en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. O sea, es un imperativo, es una orden, es algo constante. No es que yo voy a orar solamente cuando estoy en necesidad, hermano. Tenemos que orar siempre, porque es inminente, es necesario que la iglesia se mantenga encendida en el fuego de la oración, en el fuego de los ayunos, hermano. Ahora nosotros estamos ayunando porque hay esta necesidad, porque hay esta pandemia, pero Dios no quiere que sea solamente por este tiempo, que sea siempre, mis queridos hermanos, que sea una disciplina
que 1 o 2 veces en la semana estemos ayunando, buscando el rostro del Señor, porque cuando nosotros ayunamos, dejamos de estar pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a comer? No, nos concentramos en lo que verdaderamente es importante y en lo que verdaderamente es eterno, que son las cosas del reino de Dios, que es la palabra de Dios, que es la presencia de su Espíritu Santo, que lo tenemos que buscar ahora más que nunca, mis hermanos amados, ahora más que nunca. Por eso decíamos ayer con mi esposo, mientras estábamos haciendo este estudio, es nuestra última oportunidad, Iglesia de Cristo. Si tú no te das cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo, no sé, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros, pero esta es la oportunidad para ser compasivos, para ser generosos. Y decía un hermano en un audio que estaba yo escuchando, que no necesariamente es que la persona te esté pidiendo la ayuda, porque a veces tú ves la necesidad, a veces la persona por temor, por miedo, por timidez, por vergüenza, no te lo dice, pero si tú ves la necesidad, ofrécete tú y haz esa obra de misericordia que Dios te va a retribuir al 100%, al 100%, escúchalo bien. O sea, Dios tiene y quiere que esta luz que somos nosotros se proyecte en lo alto para que muchos lo puedan ver. Hermano, también congreguémonos. No seamos solamente del domingo, hermano. No pensemos que solamente cuando vamos el domingo se termina todo mi compromiso con Dios. Dios está comprometido contigo 24/7, como ahora se dice. Así mismo, nosotros deberíamos comprometernos 24/7 con el Señor. O sea, no solamente cuando tengamos necesidad, sino siempre, hermano. Y tú realmente vas a tener una vida gloriosa, porque Dios te va a mostrar su gloria. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión de hacer de Dios lo primero, hacer de Dios lo principal, lo que primero nosotros pensemos, lo último que nosotros pensemos cuando vayamos a dormir. Congreguémonos entre semanas, mis queridos hermanos. Mire, yo soy una de las personas que siempre estoy en WhatsApp enviando mensajes. Hermanos, vengan al culto de los miércoles, hermanos, vengan al culto de los viernes, hermanos, vengan al culto dominical, vengan a los ayunos, mis queridos hermanos. Y somos pocos los que estamos en el ayuno, y espero en Dios y oro a Dios que esto nos abra nuestro entendimiento y podamos estar en estas convocatorias. Cuando nos dicen a nosotros vamos a salir a hacer evangelismo, vayamos, hermanos, vayamos también, vayamos con nuestra familia, para que nuestra familia también se integre en esa labor de evangelismo. Sirvamos en los diferentes ministerios de la iglesia, porque el pastor, los líderes están siempre pidiendo ayuda en el ministerio de oración, el ministerio de evangelismo, en diferentes, en escuela dominical, en muchos ministerios. Pero nosotros siempre estamos dando una excusa, mis queridos hermanos. Ahora es el tiempo de reflexionar y decir, heme aquí estoy para servirte, Señor amado. Hermanos queridos, ya dejemos esos ídolos que nos han tenido atados, que nos han tenido con vendadas nuestros ojos, y por favor, hagamos la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. Hermanos y hermanos, me hago la pregunta yo, y yo creo que muchos hermanos se harán la pregunta también: ¿qué va a pasar después de esta cuarentena? Cuando ya pasemos todo esto. Ahorita estamos orando, ayunando, estamos con nuestra familia, ¿verdad? Estamos tratando de ser, como diría alguien por ahí, buenito. Pero hermanos, seamos siempre, amén, seamos íntegros, amén, siempre.
Y yo hago unas preguntas y primeramente, mis queridos hermanos, me lo hago a mí, porque esto no es solamente para usted, es para mí, porque primero uno tiene que examinarse, tiempo de examinarse cómo yo estoy delante del Señor. Vamos a cumplir, hermanos, todas las promesas que le hemos hecho al Señor Jesucristo. Vamos. Yo creo que es cierto, Sarita. Muchos de nosotros estamos haciendo promesas en este tiempo. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, estamos haciendo promesas. Pero cumplámoslas. Esto es serio. Dios no tomará por inocente al culpable, dice la Escritura. Todo lo que estamos prometiendo debemos de cumplir. Y para eso tenemos que esforzarnos. Y para eso digo yo también, Fernando, tenemos que orar a Dios. Ayer, mientras yo estaba haciendo una lectura, yo estaba viendo que es necesario que oremos al Señor y le digamos: Señor, lo que yo te estoy prometiendo, ayúdame por favor a cumplirlo, porque yo no quiero decir una cosa que voy a hacer y no hacerla. Ayúdame, que Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar. En nuestras debilidades, Él se hace fuerte. Amén. Vamos a seguir reuniéndonos la familia para hacer el culto familiar. Mi pregunta es esa: ¿vamos a seguir haciéndolo? No vamos a poner esa excusa de decir: no, tengo que trabajar, no tengo sueño, no, yo estoy cansado, no, yo tengo una fiesta, yo tengo que hacer esto, lo otro. Hermano, lo primero, le digo, lo primero es Dios. Y si usted es fiel, hermano, téngalo por seguro, así, se lo digo, téngalo por seguro, que Él es más fiel que nadie. Amén. Dios es más fiel que nadie. Entonces, seamos fieles a lo que nosotros hemos tomado decisiones. Y cuando se convoque ayuno y oración, asistiremos, hermanos. Ya no seguiremos haciendo excusas. Ya la hermana siempre está diciendo, convocando. Lo vamos a hacer. Iglesia de Cristo, Iglesia Vida Nueva. ¿Vas a ir a los ayunos? No por la persona que lo convoca. Dios nos libre a nosotros, a mi esposa y a mi hermano. Es porque el mismo Dios nos convoca. Aleluya. Para que nos limpiemos, para que nos santifiquemos, para que podamos, hermanos amados, quitarse esa venda de tanto afán, de tanta distracción, de tanta televisión, de tantas cosas, hermanos, que nos impide entrar en esa gloria que Dios quiere que entremos. Porque Dios, durante esta cuarentena, Él quiere que entremos a una gloria diferente de los últimos tiempos, porque la palabra del Señor dice que la gloria de esta iglesia postrera será mayor que la primera, y esa es la gloria en la cual Dios quiere que nosotros entremos, pero siempre y cuando tú le estés buscando. En tus casas, tú tienes que estarle buscando al Señor. Y si no puedes hacerlo, pues tienes que pedirle al Señor. Señorita, se viene un gran avivamiento. Amén. Yo estoy plenamente convencido. Se viene un gran avivamiento antes de que la iglesia sea levantada. Amén. Y tenemos que prepararnos. Así es. Y todos podamos ser participantes de este gran avivamiento. Amén. Que será predicado el Evangelio a todas las naciones. Y nuevamente Dios va a manifestar el reino a través de milagros, sanidades, proezas y maravillas. Porque es el anuncio de lo que viene. Viene Jesucristo. Amén. Viene el Señor pronto. Maranata. Cristo viene. Amén. Viene. Y bueno, quiero terminar con estas preguntas que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Cuando nos llamen a evangelizar, acompañaremos a los hermanos, asistiremos a los cultos entre semanas, haremos discípulos como dijo el Señor, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, que el Señor nos ayude. Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia Vida Nueva, que Dios nos ayude, hermanos. Y quiero terminar una parte de esta intervención con este versículo que está en el libro de Apocalipsis 22, 11, 2. Apocalipsis
capítulo 22, 11 y 12. 11 y 12. Me gustaría que lo puedas subrayar porque es necesario en estos tiempos y en todos los tiempos. Dice así la palabra del Señor: el que es injusto, dice el 11, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Esta es una amonestación para nosotros, de que si seguimos pecando, pues ya no hay redención, ya no hay salvación. Pero si ya nos hemos santificado, si ya nos hemos arrepentido, entonces debemos de seguir santificándonos. Debemos seguir practicando la justicia, es decir, los mandamientos del Señor, los mandamientos justos del Señor. Y el llamado que nos hace el Señor es un llamado a perseverar. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la clave en la vida cristiana, la clave en el reino de Dios, es la persistencia. Hasta que el Señor venga, tenemos que estar nosotros viviendo en la integridad, en la práctica de los mandatos del Señor. Porque vivir en el reino de Dios implica más que ser un creyente, más que ser un creyente, más que conocer a Jesús para que Él me salve, Él me perdone. Implica que hacerlo a Jesús nuestro Rey y Señor. O sea, Él gobierna mi vida, mi voluntad está sujeta a Él. Yo ahí estoy viviendo en el reino de Dios. No seamos solo miembros de una congregación, seamos ciudadanos del reino de Dios, permitiéndole que Jesús tome el control de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, que Él reine en nuestras vidas. Y entonces nosotros viviremos en el reino presente y en el reino futuro glorioso del Señor. Dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Usted me pregunta, ¿de qué pastor va a ser salvo? Hermano amado, si tú perseveras hasta el fin, o sea, hasta la venida del Señor, tú serás salvo de la ira venidera. Los juicios que vendrán sobre la tierra no tienen comparación con los que están pasando ahora. Apocalipsis dice que vendrán plagas y que vendrán juicios de Dios sobre la tierra. Mas este llamado de atención es para que la iglesia se prepare. Amén. Para poder irse con el Señor. El Señor te va a salvar de la ira venidera a través del rapto. O sea, cuando el Señor nos llame desde el cielo y dirá, sube acá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, también seremos transformados, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Este cuerpo mortal se transformará en un cuerpo celestial. Y subiremos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y subiremos a la Nueva Jerusalén. Y ahí estaremos con el Señor. Hermanos, yo les animo en esta mañana a persistir, a buscar y a ser verdaderamente a Jesús Señor de nuestra vida, y ser no miembros de una congregación, sino ser ciudadanos del reino de Dios. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que esos pocos escogidos seamos nosotros, hermanos,
la iglesia de Cristo, la iglesia Vida Nueva. Que el Señor nos vea con ojos de misericordia y que usted y yo hagamos la parte que nos corresponde, que es tomar decisiones firmes y valientes, hermano. Seguir con el Señor todo el tiempo, hasta cuando el Señor venga a llevarnos en santidad, en justicia, en verdad. De aquí a poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Tus obras deben de mejorar, porque va a pagarnos conforme a nuestras obras. Nuestras obras deben de perfeccionarse, nuestros caminos deben de mejorarse, nuestras vidas deben de cambiar. Que el Señor sea llevándonos en esa voluntad de Él y seamos esa iglesia gloriosa que vive en el reino de Dios. Sarita, te invito a que podamos terminar orando. Amén. Vamos Invitándole a orar. Y hermano, yo le invito a estar orando para que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida. Por eso oramos, venga a nosotros tu reino. Amén. Y también le vamos a dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que han visto la gloria de Dios, y la alegría de ellos ha sido nuestra alegría. Amén. Amén. Su tristeza también es nuestra tristeza, mis hermanos. Estamos en oración permanente y constante por toda la iglesia. Siéntase respaldado de parte de nosotros. Y a los que están conectados. Sí, y vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muy agradecidos estamos, Padre, porque todavía tienes misericordia de nosotros, Señor. Señor, gracias, amado Dios, por la iglesia del Pacto Vida Nueva, Señor, por cada uno de mis hermanos amados, Señor. Nosotros los bendecimos con toda bendición del cielo, Señor, del tercer cielo. La bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Que derrame sobre cada uno de mis hermanos y de toda la iglesia de Cristo que se une a nosotros, Señor, tu Espíritu, Señor, tu Espíritu de revelación, tu Espíritu de sabiduría, tu Espíritu, Señor, de fortaleza, Señor, ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes sin fluctuar en esta fe maravillosa que tenemos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Dios. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Aquí estamos revisando si hay algún motivo de oración, pero agradecemos a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con la iglesia. Amén. Solamente te agradecemos, Señor, por cada hermano y por cada hermana. Bendecimos a tu pueblo con la bendición sacerdotal que mi esposo como pastor podría darle, esa bendición que Moisés le dio al pueblo de Israel. Amén. Sea repartido sobre toda la iglesia, ¿no? Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga de parte mía. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. La paz de Cristo mora en tu corazón y llene tus pensamientos. Amén. Amén. Hermanos amados, queremos decir que después de esta transmisión vamos a reunirnos en grupos. Hay cada hermano que es líder de grupo va a llamar a usted para que estemos orando también a través del chat de WhatsApp.
damos gracias a Dios porque la iglesia está reunida a través de los medios, estamos comunicándonos y también le invitamos, por favor, si usted tiene un testimonio, si usted tiene una palabra de aliento, si Amén. usted pueda comunicarnos a través del WhatsApp, para publicarlo también a través de Facebook. Amén. Puede usted grabar un video de ese testimonio para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Nos anima mucho los testimonios realmente. Que Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Que tengan un buen día.